con el mundo. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Y vemos primeramente que dice ahí la palabra de Dios que debemos ser extranjeros y peregrinos en este mundo. La palabra extranjeros y peregrinos da el entendimiento de que nosotros solamente somos personas pasajeras en este mundo. Es decir, no debemos de plantar raíces en este mundo. Okay. Muchas de las veces como cristianos, ¿verdad?, nos envolvemos tanto en la vida de este mundo, o la vida que el mundo tiene que ofrecer, y entramos en lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 14. Entramos a tener afanes, entramos a preocuparnos por las riquezas de este mundo y también por los placeres. Nos interesa todo eso como seres humanos. Nos venimos a afanar de todas las preocupaciones que tenemos por causa de que vivimos en este mundo. Y nos olvidamos que Dios es el que ha dicho, ¿verdad?, que buscar primeramente su reino y todas las cosas que nosotros necesitamos en este mundo serán dadas a nosotros, serán añadidas. Pero tenemos que buscar a Dios y a su reino primeramente. Mateo capítulo 6 y versículo 36 nos habla de eso. Las riquezas, Mateo 6, 33. Mateo 6, 6:33 dije, ¿qué dije? Pues se me está yendo la voz ya también y la mente, bro. Pero gracias, así me gusta, ¿verdad? Pero también nosotros nos preocupamos mucho por las riquezas de este mundo. Y nos preocupamos por las riquezas porque queremos usar la ropa de último modelo, ¿verdad? A algunos les gusta usar ropa de polo. A las mujeres les gusta usar perfume de quién sabe quién, ¿verdad? Que un poquito carito, pero les gusta el perfume y todo. Nos preocupamos. Y a consecuencia de todo esto, ¿verdad?, pues tenemos que trabajar un poco más duro para poder obtener mucho más dinero, para poder tener las cosas del último modelo. Entonces nos preocupamos por las riquezas de este mundo. Pero recuerde que Dios nos dice que Él nos dará todo. Todo, porque todo es de Él. Y también nos preocupamos por los placeres de esta vida. ¿Quién no se preocupa por los placeres de esta vida? Durante este tiempo va a haber muchas oportunidades para poder satisfacer los placeres de esta vida y muchos van a escoger eso ante las cosas de Dios. Solo que miramos nosotros, ¿verdad?, de que nosotros somos extranjeros y peregrinos, dice la primera parte. Extranjeros y peregrinos. Esa es la relación que yo debo tener con el mundo. Quiere decir de que a cualquier momento que Dios nos pida algo, tenemos que estar listos para dejarlo y mover nuestra carpita, ¿verdad?, donde Dios nos quiere. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Abraham? Sal de tu casa y de tu parentela. Y Abraham dijo, heme aquí, Señor. Dejó todo por irse a donde Dios lo quería. Y nosotros, hay que recordar, hermanos, que nosotros tenemos una obra ministerial. Nosotros tenemos nuestro propio ministerio. Yo entiendo el mío, yo comprendo el mío, pero usted debe de entender el suyo y debe de comprender el suyo. Y cuando Dios le pida a usted que venga a desarrollar, a ejecutar ese ministerio, ¿está usted listo y preparado para dejar lo que le impide para desarrollar ese misterio o ministerio? La cosa más difícil y más grande, ¿verdad?, que nos impide para desarrollar nuestro ministerio es el trabajo. Es el trabajo. ¿Estamos listos? Yo sé bien que el trabajo es necesario. Y necesitamos trabajar porque si no trabajamos nos corre. Pero hay que ver un balance, ¿verdad?, en todo esto. Pero hay otras cosas que nos impiden también en ejecutar nuestro ministerio. Entonces, esto es lo que esta frase indica, que debemos de estar listos y preparados. Somos extranjeros y peregrinos. Somos personas que no debemos de sentar raíces en este mundo, porque este mundo no es nuestro. ¿Cuál es nuestro anhelo? Es de estar con Dios en el cielo. Y claro que se va a llevar tiempo. Mientras tenemos que vivir en este mundo. Pero cuando el mundo ya comienza
Cuando nosotros ya comenzamos a poner raíces en el mundo y se van bien profundas en el mundo, va a haber problemas. Va a haber problemas. La segunda cosa que miramos nosotros aquí, ¿verdad?, es concerniente a lo que dice en el capítulo 11. Dice que debemos de no tener o dejar los deseos carnales. ¿Qué es lo que el mundo nos ofrece? Bueno, lo miramos en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 2. En 1 de Juan capítulo 1 y versículo 2, 1 de Juan capítulo 2, 1 de Juan capítulo 2 y versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, noten, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Gracias, hermano. Es lo que el mundo ofrece. Y una de las cosas es los deseos de la carne. Ahora, ¿en qué forma ofrece el mundo los deseos de la carne? Bueno, hay mucha tentación en este mundo, mucha. Pero el punto es claro, ¿verdad?, que nosotros como cristianos debemos de suprimir los deseos carnales. Cuando uno entra en Cristo Jesús, entra a las aguas bautismales, ahí debe de hacer morir el hombre carnal, el hombre viejo. Colosenses capítulo 3 y versículo 9 dice: hacer pues morir el hombre viejo y sus hechos. Quiere decir que todo se debe de quedar debajo del agua. Cuando uno sale de las aguas del bautismo, sale a una nueva criatura. Debe de tener nuevos pensamientos, debe tener nuevas aspiraciones en su vida. Y es lo que Pablo está diciendo en Colosenses capítulo 3, del 9 en adelante. Que debemos de entrar en un procedimiento en donde empezamos una renovación de nuestra mente, porque nuestra mente es la que controla todo. Lo que controla todo. Proverbios capítulo 4, versículo 23 y 24 dice: sobre toda cosa guardada, ¿guardar qué? El corazón. Y está hablando de la mente, no está hablando de la pompita. Entonces tenemos que guardar nuestra mente, porque ahí es en donde controla todo nuestro cuerpo. Y por lo tanto miramos nosotros que debemos de abstenernos de los deseos de la carne en relación con el mundo. Tercero, dice que debemos de mantener una buena vida, como dice ahí el texto, capítulo 2 y versículo 11, dice de la siguiente manera, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. No solamente yo debo de demostrar una vida cristiana aquí en la iglesia, la cual todos demostramos, ¿verdad? Pero muchas veces salimos de esa puertecita y somos otras personas. Somos otras personas. Y en ocasiones hermanos los ven y dicen: ¿ese es el hermano Rodríguez? ¿O este es el hermano tal fulano? Porque son personas diferentes. Debemos de mantener nuestra manera de ser como cristianos en el mundo igual como la mantenemos nosotros aquí. Recuerde que todo lo que nosotros hacemos en este mundo representamos ¿a quién? A Dios. Nosotros somos una reflexión de Dios. Recuerda lo que dice 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Y si somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, entonces a Cristo estamos representando. Entonces, cuando se habla de relación cristiana, y Pedro dice, primeramente tienes que entender que debe de haber una relación cristiana con el mundo. Debes de entender que eres un extranjero y peregrino. Debes de entender que los deseos de la carne ya no deben de gobernar. Los deseos de la carne deben de ser suprimidos. Debes de entender que debes de mantener una vida cristiana, no solamente cuando te reúnes con la hermandad, pero también cuando te reúnes con toda persona en el mundo. Con toda persona en el mundo. Segundo, dice el apóstol Pedro
que debe de existir una relación con las autoridades. Con las autoridades, capítulo 2, versículo 13 hasta el 25. Con las autoridades. Empieza primeramente con los gobernadores, con los gobernantes. Y cuando hablamos con los gobernantes, hermanos, hablamos del presidente, los gobernantes estatales y locales. Yo sé bien que he visto muchos signs allá afuera, ¿verdad?, que se dice, bueno, yo no voté por él, refiriéndose a Biden, porque estamos ahorita en unos problemas económicos. Pero a pesar de todo esto, él como quiera sigue siendo nuestro presidente y debe de haber un respeto hacia esa persona, hacia la oficina del presidente. Claro que nosotros no respetamos y no aceptamos, ¿verdad?, algunas decisiones que ellos hacen, porque todas las decisiones que ellos han hecho hasta este momento, no sé si usted se ha puesto a pensar, hermanos. Yo no puedo entender cómo un cristiano vota por algo así. Es todo totalmente en contrario a la palabra de Dios. El homosexualismo, el aborto y todas esas cosas. Ahora yo sé bien que algunos van a argumentar y tienen su propia opinión y tienen derecho de estar equivocados. Pero la Biblia no. La Biblia dice que no debemos de votar, no debemos de ser parte de todo esto, porque es en contra de la voluntad del Señor. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que hay un problema, pero sin embargo son las autoridades y tenemos que respetarlas, tenemos que someternos a ellas, pero recuerde que la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios es superior a la de ellos. Los apóstoles se miraron en una situación semejante a esta, en Hechos capítulo 4 y Hechos capítulo 5. Y dice, y es menester que obedezcamos a Dios primeramente que a los hombres, porque a ellos se les había dado un mandamiento de parte de las autoridades en contra de la voluntad de Dios. Y esto es lo que sucede también hoy en día con algunos cristianos, cuando las autoridades dicen una cosa y luego el gobierno dice otra cosa. Esto lo pudimos ver claramente en el estado de Nueva York, cuando el gobernador de allí dijo que ningún grupo religioso se podía reunir. Y en otros estados. Bueno, la Biblia es superior al mandamiento del hombre. Y por lo tanto miramos nosotros, ¿verdad?, que algunos no se reunieron, o algunos se reunieron, y el ministro o la persona encargada fue puesto en la cárcel por causa de desobedecer, algo así. Pero vuelvo a repetir, nosotros como cristianos no debemos de faltarle el respeto a las autoridades, pero cuando es en contra de la voluntad de Dios, tenemos todo derecho de hacer lo que Dios dice y desechar lo que el hombre dice. Y si acaso las consecuencias es de sufrir mediante hacerlo bien, la Biblia dice, ¿verdad?, que es mejor sufrir haciéndolo bien y no sufrir haciéndolo malo. Esto lo declara la palabra de Dios. Así que nosotros necesitamos que entender esto. En el tiempo de Pedro había un problema. Nerón, el emperador romano, estaba crucificando a cristianos y ellos no se querían someter a ese gobierno y Pablo le dice, tienen que respetarlo. No se sometan, pero tienen que respetar. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13, que deben de gozar cuando viene tiempo de sufrimiento, porque están sufriendo como cristianos. Solo que las autoridades, el cristiano debe de entender eso. Pero también habla de los amos. Y claro que hoy en día, ¿verdad?, ¿quién de nosotros tenemos un esclavo? No, levante la mano, Álvarez. Yo sé que tú vas a decir que las mujeres son. Ya entiendo la mente de este hombre yo. Nadie tenemos esclavos. Nuestras mujeres no son nuestras esclavas. Recuerden, nuestras mujeres son unas ayudas idóneas. Entonces tenemos que entender y respetar esto. Solo que
Cuando habla de amos, tenemos que tomar este pasaje y usarlo de la manera en cómo mejor se aplica a nosotros. Y está hablando del patrón nuestro. Trabajamos por alguien y tenemos un patrón. Nosotros somos los empleados, Él es el que manda sobre nosotros y tenemos nosotros que trabajar. Y cuando trabajemos, dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 en adelante, que todo lo que hagamos en esta vida es como si trabajamos y lo estamos haciendo ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Solo que tenemos que someterlos a las autoridades, a los gobernantes, pero también a nuestros amos, a nuestros patrones. Muchas veces, ¿verdad? En algunas ocasiones no nos gustan los patrones que tenemos y tratamos de hacer cosas contrario a su voluntad, pero la Biblia dice que debemos de obedecerles, debemos estar sujetos a ellos. Y finalmente, hermanos, miramos nosotros aquí en esta parte, que también dice que debemos de tener una buena relación concerniente a las autoridades pues de la iglesia. Y aquí es donde entramos nosotros a los ancianos, diáconos, el ministro, ¿verdad? Debemos de respetar el oficio que ellos llevan a cabo concerniente al trabajo que están haciendo. El trabajo del ministro es diferente al del anciano y el anciano diferente al diácono. La Biblia dice que los diáconos se deben encargar de las mesas, es decir, que ellos son los que van a servir. Ellos son los que hacen el trabajo físico en el cuerpo de Cristo Jesús. Ellos son los que se preocupan por las cosas físicas de la iglesia, mientras que los ancianos son los que se preocupan por las cosas espirituales. Solo que tenemos que entender eso. Y debemos de entender que contra un anciano no se debe dirigir ninguna acusación. Esto lo declara 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Ahora, si acaso la acusación es seria y el pecado está envuelto, entonces tiene que haber 2 testigos concerniente a esto. Es lo que dice el versículo. Y entonces empieza la investigación. Cuando se trae ya la acusación con 2 testigos, entonces empieza la investigación. Y claro, ¿verdad? Que se empieza por medio del resto de los ancianos. Está excluido el anciano que es anciano. Porque yo sé bien, ¿verdad? Que he visto casos cuando el anciano dice, bueno, yo soy anciano, yo también tengo derecho de estar en la junta de ancianos. No, porque es conflicto de interés. Entonces hay varias cosas, ¿verdad?, que necesitamos que considerar en todo eso. Pero vuelvo a lo que empezó todo esto. Las acusaciones. No debemos de acusar a nuestros ancianos, no debemos de murmurar en contra de ellos. Dice Filipenses capítulo 2. Que no debemos de murmurar, no debemos de nosotros traer ninguna acusación, murmurar en contra de los ancianos. Porque miren, ellos son los que están enfrente haciendo el trabajo y muchas de las veces miramos los puntos negativos de ellos, pero no miramos los resultados positivos que se están tratando de establecer por medio de una acción o un curso de acción que se está llevando a cabo. Para uno, en veces pensamos que son cosas malas, pero lo final va a resultar en gozo y alegría. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 15? Dice que al principio ningún tipo de disciplina es causa de gozo, de alegría. Pero su final, dice, es un final de alegría y de gozo. Así pues debemos de ver nosotros también todo esto. Solo que esto va en cuestión de las autoridades de la iglesia. Y el ministro, ¿verdad? Pues muchas las veces se predica sermones. Y viene un hermano o hermana, como siempre me ha causado lugar cuando esto sucede. Hermano, usted estaba predicando de mí, ¿verdad? Le dije, hermano, no está predicando de usted. O viene alguien y dice, usted estaba predicando para mí, ¿verdad? Yo no estaba predicando para usted. Es la palabra de Dios que está predicando. Si acaso la palabra de Dios vino a removerle la conciencia, lo cual es el propósito del predicador. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pedro estaba predicando? Él le vino a remover la conciencia a las personas que estaban ahí congregados en el día de Pentecostés. Tanto que ellos dijeron en el versículo 37,
varones hermanos, ¿qué haremos? Su conciencia fue removida, pero no fue removida por Pedro, sino que por la palabra. Recuerde, cuando se predica, el Espíritu Santo está trabajando, la palabra se está implantando, y de ahí, en esa implantación, el Espíritu está usando sus poderes, que es la palabra, para poder cortar, porque es una espada de dos filos. Esto es lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 17. Pero nunca es la persona. Ahora, no estoy diciendo que no hay casos cuando un hermano predicador anciano sí le está picando a una persona, porque puede resultar. Pero otra vez llegamos al primer punto. Si usted conoce que esto es cierto, lleve con usted 2 testigos, para que así en boca de 2 testigos, ¿verdad?, conste toda palabra. Dice 2 Corintios capítulo 3 y versículo 1. Por lo que entonces miramos nosotros que las autoridades de la congregación, esto se ve en el versículo 17, donde dice amar a todos, someternos a toda autoridad, a todo lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, ya terminamos con eso, ¿verdad? Ahora llegamos aquí a los juicy de los hombres, de los esposos y esposas. A lo mejor no hay relaciones cristianas entre los cónyuges. Capítulo 3, versículo del 1 al 7. Y es interesante que a la mujer se le da 5, que en los 6 versículos a la mujer, y al hombre se le da solamente 1. Solo que con eso quiero empezar. Y yo creo que ya se levantaron las defensas de las hermanas, ¿verdad? 6 versículos para la mujer y 1 versículo para el hombre. Y en los 6 versículos que habla la mujer, dice que la mujer debe de ser sumisa y respetuosa a su marido. Hermano, es cosa terrible cuando miramos a una esposa, ¿verdad?, que es desobediente a su marido y irrespetuosa a su marido en el público. Lo trata como un niño. Y se ha visto casos así, ¿verdad? Los tratan como un niño, ¿verdad? Y el marido nomás se queda como un perrito ahí calladito. Y si no, cuando responde, la esposa se pone más agresiva. Y entonces la cosa ya se pone más difícil. Y el hombre sabio, ¿verdad? ¿Sabe lo que hace? Mejor es siempre lácren por niño paque, porque saben que no va a ganar contra la mujer. Solo que miramos que el apóstol Pedro dice que la mujer debe ser sumisa y respetuoso a su marido. Ahora, yo sé bien que hay maridos que no merecen el respeto por la manera en cómo son, cómo tratan a su esposa. Pero dice que la mujer debe de, con su conducta, ganar a tales personas. ¿Recuerdan de Abigail? Es Abigail, ¿verdad? Que es Samuel capítulo 25. Ella tenía un hombre que se llamaba Nabal. La palabra Nabal quiere decir insensato, estúpido. Es lo que quiere decir. Era un hombre agresivo. Y esta mujer supo cómo tratar con David y supo también cómo tratar con su esposo. Se ve la manera en cómo ella es sumisa y respetuosa a su esposo. Su esposo, ¿verdad?, finalmente vino a morir de un ataque de corazón, por lo que le dijo. Pero él se puso ebrio y luego el siguiente día se dio cuenta, ¿verdad?, de qué es lo que había pasado. Y no que ella había cometido algo inmoral en contra de su esposo, sino que ella le dijo lo que había hecho con David. Y él murió. Pero yo sé bien que hay maridos que están pesaditos, que nada puede contra tal persona. Y la mujer, por estar sumisa a esta persona, ¿verdad?, mejor le aguanta. Pero todo eso un día revienta, y cuando revienta, yo no quisiera estar al lado ahí, ni tampoco ahí en el área, ¿verdad?, donde la mujer va a reventar. Porque no es algo bonito. Pero conozco las dos cosas, ¿verdad? Conozco
esta situación y conozco la otra situación. Hay situaciones donde la mujer se alegra, se contenta de someterse a su esposo por la manera en cómo él la trata a ella. Y es como un imán, ¿verdad? Cuando el hombre sabe cómo tratar a su esposa, la mujer solita se somete a él. No necesita que andas diciendo, ¿verdad? ¿Quién te manda? ¿Quién es tu autoridad? Ella reconoce eso por la manera en cómo se trata. Y ahorita hablamos un poquito más del hombre, ¿verdad? Pero la mujer, sumisa y respetuosa. Efesios capítulo 5 y el versículo 33 dice que la mujer siempre debe respetar a su esposo. Efesios capítulo 5, déjeme ver, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y esto es lo que voy a decir, hermanas. Ya no quiero hablar mucho de ustedes porque yo sé bien que algunas de allá. Pero sumisas y con respeto a su marido. Y yo entiendo que hay algunos maridos que no merecen respeto, pero la palabra de Dios dice que respeto. Y cuando su marido se porta de esa manera, dice que con una conducta buena se lo va a ganar. Y usted bien sabe a su marido, usted bien sabe cómo hacerle, ¿verdad? Cuando usted quiere algo, lo va a agarrar porque sabe cómo llegar a su marido. Y el marido, ok, honey. ¿Sí, verdad? Solo que ya sabe todo eso. Versículo 7. Sobre los hombres. Dice que debemos de vivir sabiamente con nuestras mujeres. La palabra sabiamente quiere decir que debemos de conocerlas. Y esto los trae la pregunta, ¿conoce usted bien a su esposa? Hay personas que han estado casados 50, 20, 30, 40, 50 años y aún todavía no se conocen uno al otro. No se conocen. Porque nunca ha tomado el tiempo para conocer a su mujer. ¿Sabe usted qué color le gusta? ¿Sabe usted qué tipo de canciones románticas le gusta? ¿Sabe usted qué es lo que ella desea que usted le diga cada día? ¿Sabe usted eso? O nomás se levanta y, ¿ya está el café listo? ¿Ya está el almuerzo listo? ¿Sabe usted? Muchos no saben. Y por lo tanto, ¿verdad? Todo eso, la mujer va pensando, bueno, pues piensa que yo soy su esclavo, ¿o qué? No sabemos vivir sabiamente con ellas. No conocemos. Hay mujeres que no les gustan flores, sino que les gustan simplemente que el marido le diga todos los días, ¿verdad? Palabritas que le hagan entender que ella es un vaso frágil. No le gustan flores. No le gustan que le ande comprando al marido regalos. Porque en primer lugar no sabemos. Nosotros los maridos no estamos impuestos de entrar a la tienda y ¡pum! Agarrar la primera cosa y apagarlo. Lo primero que te van a decir, ¿qué tanto tiempo gastaste en andar buscando por esto? ¿Un segundo? ¡Pam! Te lo va a tirar. Ellas quieren que uno gaste tiempo, ¿verdad? Que esté ahí como ellas mirando así. Toda una hora, ¿verdad? Y luego se regresan a lo primero de vuelta. Nosotros no estamos preparados ni se hemos creado para eso. Tienen que pensar, hermano. Sí, pues sí, usted tiene que pensar, nosotros ya pensamos. Para cuando entramos en la tienda ya vamos con el pensamiento, ¿qué necesito, verdad? Voy derechito donde está, lo compro y me salgo. Punto. Pero la mujer no, solo que uso todo esto para decirle de verdad que en ocasiones no sabemos vivir sabiamente con ellas. Y las mujeres, ¿verdad? Caen cuando te tira flechazos. Ay, viejito, es que yo quisiera que tú y uno, pum, y pum, sale, ¿verdad? Entra y sale. Hasta que se encansan, hasta que llegan al punto de decir, no, hombre, pues ya no. Y luego vienen las famosas palabras. ¿Me quieres? ¿Todavía me quieres? ¿Tú sabes que te quiero, viejita? Anda a hacerme café, ándale.
¿Dónde se me la cena? Pero hay que vivir sabiamente con ellas. Tratarlas como el vaso más frágil. Las mujeres, hermanos, son, ya si no saben para ahorita, ¿verdad? Son muy emocionales. Muy emocionales. Solo que uno tiene que entenderlas. Puede llegar un día a la casa, puede llegar y está llore y llore. Y pues, ¿qué tiene esta mujer, hombre? Tiene que entenderlas. Y todo depende, ¿verdad? En el tiempo o la edad por la cual uno esté pasando. Son emocionales. Y un hombre que trata de discutir o alegar con su mujer cuando está en el estado emocional, tengo dos palabras que decirle. Be careful. Tengan cuidado. No es tiempo para entrar en argumentos con una mujer emocional, porque está peligroso. Solo que uno la tiene que tratar con un vaso frágil. Dale el cariño que necesita, dale la atención que necesita, ponerla en su pedestal. Es su reina y tiene que enseñarle, ¿verdad?, que el pedestal de ella siempre está ahí. Póngala ahí en ese lugar. Y yo le aseguro, ¿verdad?, que ella, lo que usted diga, lo que usted pida, no tiene que andar diciendo 2 veces, aún no lo tiene ni que pedir, ella sabe y entiende lo que usted necesita. Solo que eso es versículo 7. Y si no hace esto, dice el versículo, que sus oraciones son estorbadas. Son estorbadas. Se pone aquí a orar, ¿verdad? Pero si su relación con su esposa no está bien, sus oraciones están estorbadas. Solo que miramos nosotros esto. Y por último, hermano, miramos nosotros la relación con la hermandad. Los versículos que el hermano dio de memoria, la relación con la hermandad. Capítulo 3, versículo del 8 al 12. Dice que debemos de vivir en armonía uno con los otros. Dice el versículo 8, finalmente ser todos de un mismo sentir, vivir en armonía y no devolviendo mal por mal, sino que somos hermanos en Cristo, hermanos. Aprendamos a vivir juntos, aprendamos a amarnos unos a los otros. Todos nosotros tenemos errores y si se acercas a mí y me va conociendo más y más, va a ver mis errores. Pero esos errores que nosotros vemos en los hermanos, ¿verdad?, debemos de pasarlos por alto, ayudarles para que los puedan corregir, pasarlos por alto, pero que no haya pleito, que haya siempre armonía, ayudándonos unos a los otros, no tratándonos malamente unos a otros. Porque tenemos al mismo Padre, que es Dios. Tenemos al mismo hermano mayor, que es Cristo. Tenemos el mismo propósito en la vida de querer alcanzar el cielo. Solo que cuando hablamos de relación cristiana, y ya se me está acabando la voz, hermano, voy a acabar ya. Miramos nosotros que hay relaciones con el mundo, con las autoridades, entre los cónyuges y con los hermanos. Espero que en esta tarde todo haya estado claro, entendible, y que pues si acaso estamos fallando en estas áreas, que nos podamos componer, que podamos arreglar bien. Si acaso lo estamos haciendo como la Biblia lo enseña, qué bueno, hermano, qué bueno, hermano. Adelante, amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Pero si acaso hay una necesidad hoy en esta noche, le invitamos para que pase al frente antes de que el hermano Arnoldo tenga algo que... Versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Si acaso alguien tiene necesidad, por favor de pasar para enfrente mientras que nos paramos y entonamos en campo de invitación. Puesto de pie, por favor. El
gran día viene. Los que tengamos himnarios vamos a tratar de abrirlos. Ha estado fallando un poquito la pantalla, la computadora, así para que el himno no se atrase. Número 114, el gran día viene. Si estamos listos, cantemos. El gran día viene muy pronto.